Entre Amigos es una presentación de Tigo. Reto Guaraní, el canal de la familia La Peña, Entre Amigos, señores. Nuevamente estamos en sus hogares. Un abrazo grande, un domingo espectacular. Acá en Asunción es una belleza. Marcos Brizuela. Muy buenas tardes, mi querido compadre. Celebro muchas cosas hoy. Me gusta su camisa, sus colores, su convicción, su club me encanta. Estoy muy feliz con usted y con toda la audiencia de Entre Amigos. Por varios motivos, ¿eh? Sí. Tenemos nuestra peña, como siempre, de primer nivel, mi compadre. De primer nivel digo porque está una casa peña de lujo, un lujo para el programa, para el país. La belleza de Azapá, Mirta Noemí, bienvenida, mi querida compueblana. Talavera. Pariente cercano, sangre de Carlos Talavera, pura el sangre. que hizo el pájaro campana. Sí. Así mismo. Un saludo cordial, queridos amigos. Gracias por la invitación y a toda la audiencia también un saludo. ¿Qué cosa? Nada, dice. También un amigo de juventud, mi querido compadre, de la época de cuando hacíamos el espectacular en otro canal. Nuestro amigo Rafael Vargas. El compañero de siempre, bienvenido compañero. Muchas Rafael gracias. Vargas. Gracias. Rafael Vargas y su conjunto. Ay, yo pete. Acá también está Mirta Noemí Talavera y sus varios grupos, porque acá Sí, un está disputa. Francisco Monge, está Alberto Benítez, está una muchacha que toca con usted la guitarra. Sí. Pero te cuento que yo a todos les conocí primero que a vos. Que vos a ellos. ¿Qué pico si yo nació conmigo ella? Y vos todavía no naciste. Guaraní, bueno, ya me ganaste. Yo. Sí. Y si usted tiene la misma edad. Cierto. Bien eso. Gracias, cierto. Bueno, vamos a comenzar entonces, señor Nuestra Peña. El Iroreice ya terminó. Comienza la parte Después seria. la parte seria. ¡Oscar Pérez! Oscar Pérez también está con nosotros. Siempre tengo tarde en Manteón. Sí, pero él le es- roga Capichu. Adelante, Oscar Pérez. Y después Vamos a recibir con un cuando que esté aplauso. ahí, ellos. Te adoro. Te adoro, vení pues. Ja, Un gusto saludarte. Hola, te adoro, ¿cómo estás? mi querido Oscar. Ja, ¿Cómo están? un lujo. La fórmula nueva, ¿eh? Que hoy no es peña, Rafa. hoy ya es recital, ¿eh? ¡Qué Recital, maravilla! 15 años. Gran recital de Oscar Pérez. Decía el señor vendedor de chura Sí. en Ciudad del Este. Oscar Piri. Entonces yo Oscar le dije, Piri. ¿por qué yo no decía Fórmula 9 nomás también? Entonces le dije. Buenas tardes para todos, qué gusto estar con ustedes realmente, con los colegas artistas. Juan Cancio, siempre con sus salidas. Tantas anécdotas tenemos en realidad con Juan Cancio. ¿Vos Realmente, le bueno, conocés al señor Rafael Vargas? ¿se está llegando de Buenos Aires? Sí. Sí. Y su conjunto. Sí, Alguna vez nos encontramos. algún vez se encontraron. algún parentesco existe. Algún parentesco, sí. Bueno, Qué bien. Comenzamos Bueno, la con la peña. peña, entonces. Toma asiento, señor vamos a Pérez. esperar que escuchar la buena música de los colegas y después ya estamos nosotros también. Mucha Ahora suerte. entonces, Mirta Noemí Talavera y los conjuntos. Vamos a tocar y cantar A mi tierra, del gran Luis Alberto del Paraná.
Desde muy lejos yo te recuerdo, patria querida, y en tu homenaje cantando siempre, cantando voy. Soy yo tu hija que no te olvida y que te añora, a esa mi tierra que todos llaman el Paraguay. Conozco muchos países extraños en mis andanzas, pero no tienen lo que tú tienes, mi gran nación. A esos lagos, ríos y selvas que yo les canto, y a tus mujeres de ojazos negros que saben amar. Tus melodías, mensajes son de lo más bello que tienes tú. Fiel mensajera tuya seré, canciones llevo a repartir. Así en la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar. Cantando siempre, cantando voy, en tu homenaje en mi Paraguay. Si yo vivo ambulando al mundo con alegría, llevando siempre como bandera mi tricolor, el rojo, blanco y azul del cielo, color sublime. Orgullo eres de América India, mi Paraguay. Conozco muchos países extraños en mis andanzas, pero no tienen lo que tú tienes, mi gran nación. A esos lagos, ríos y selvas que yo les canto, y a tus mujeres de ojazos negros que saben amar. Tus melodías, mensajes son de lo más bello que tienes tú. El mensajera tuya seré, canciones llevo a repartir. Así en la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar. Cantando siempre, cantando voy, en tu homenaje en mi Paraguay. Yo soy feliz, corazón tengo para cantar. Cantando siempre, cantando voy, en tu homenaje a mi Paraguay. Yeah. ¡Excelente! Señor Rafael Vargas, usted acaba de venir de Buenos Aires. Bueno, sinceramente estoy viajando, estoy por Buenos Aires y también aquí por Paraguay, y a veces por España. Ahí va, Inte. Llevando nuestra querida El problema música que él tiene que llevar violinistas, tiene que llevar los bateristas, la percusión, Saxo. los saxos, todo, pero él tiene todo acá en esto. Completitos areco. Las acompañantes de cuerdas esa Hoy y esa y pero japonés. Vamos a escuchar. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias. Bienvenido a la Peña entre amigos y amigos. Es un honor estar después de tanto tiempo aquí. Ya es un tiempo que veo en la presencia de calificados artistas y hoy para mí es un honor, un privilegio compartir contigo. El honor es nuestro, Rafael. Y con todos los colegas. Después vamos a hablar de cosas tan lindas que hemos pasado en tiempos atrás. Sí. No vamos a dejarnos más. Cuando compartimos allá. Bueno, tantas lindas anécdotas cuando compartíamos en el Departamento Artístico del Ministerio de Defensa Nacional. Y después de eso. Las giras y después por Buenos Aires, en fin. Bueno, precisamente de Buenos Aires. Voy a cantar una canción que se titula Rojeca Cada, que es uno de mis éxitos en mis programas radiales y también en la Argentina. Vida mía, seré ya con el naciente, a este vacuyacete, ahí cobarejo huirle, va épico de pensar, seré ya vos sin motivo, ahí cojan sin alivio, los de cada con él, los de cada con él. Ay, haré aguajepe terminante dai caturi in un istante de jegui seré sarai a mí a reparar
Nande güeruy pa' alguna empresa, mas luego con tristeza a esa derecho hija, hagas derecho hija. Desconsolado voy a nojer, pasaje para Argentina, arajare conmigo a volverte en amor de uy, paisaite paico hacer, etereiro que se hace, anden de yuei, aiko anda a sufrir, saiko va a sufrir. Durante todo el viaje a pensar Winderje, ni un minuto con Daquey de Formosa a Santa Fe, y de Rosario a Buenos Aires, Cereza mante año que retiro un tema se acá me teí, vamos a hacer lo que es hacer. Aguajego y Verojeca, gente cuera y yateja y pi, Constitución, Jabailo y Jaipi, Chaico Angalojeca, cuánto provincias a barrio iba, Rojeca va casi sin aire, Tuiza, Jaiza, Buenos Aires, Rojeca, cada con él, Rojeca, cada con él. Y ahí tengo algún día, o cuera esta mi herida, oye a saco a sufrir, talle yujundre, vaya jaye Paraguay, ya viví toda la vida, añande ya la vida mía, todavía añande la fe, pero de cada con él. Buena, Rafa. Señores, compadre, esta música es la página rota moderna. Volvemos en un momento. O sea que, Marco, Pepe por lo menos de la Fossati hace la Centurión, veo. Ah, buena. Farmacia y Perfumería Mayo les recuerda que tiene precios excelentes o excelentes precios, como más barato le suene. Además, se lo envía por delivery. Solo tiene que llamar al 447-026. Farmacia y Perfumería Mayo. Su mejor compra al mejor precio. Lo más barato en Perfumería Mayo. Señor Marcos, le vamos a presentar al señor Oscar Pérez y la forma. ¿Cómo está? Un gusto, como dijo Rafael también, ¿verdad? Estar con Manuel, sí, con Teodoro aquí, una vez más en la reunión de amigos, con bellas damas aquí también en el set, como así también en el mismo, entre los artistas, esa bella dama que está aquí, a la otra que está aquí. Un gusto, y vamos a hacer una canción en estreno para todos ustedes. Aquí está, Virgen Querida. Ah. Virgen querida, nero de tanta cosa, llamita apúrate.
Epa, en mi vida ya pues acá cosa sufrimiento no hay la llave. El puana mi negrita e peao penero que esa agua constante soy tu querido amante. El puana mi negrita e peao penero que esa agua constante soy tu querido amante. Ya pensaban de hereje por un minuto y por segundo. Coiseisai tendré el juba, quién sabe pa' oírme en el mundo. Tendré el juba, anderese seguinero de esquina vina se ve. Anene ingrata ne haya se mi curese miro ne mae. Tendré el juba, anderese seguinero de esquina vina se ve. Anene ingrata ne haya se mi curese miro ne mae. Algún día anime nuestro brazo de gozar vida feliz. De mando a este fiel amante Jesara y de Marán de Huir. Adiós ramo de romero, adiós cebo trigo en mí. Como a cubrir esa ella tan de bella despedimos en Huir. Adiós ramo de romero, adiós cebo trigo en mí. Como a comer esa guilla tan de bella despedimos en Huir. ¿Cómo? Perdón. Señor Oscar Pérez, ¿cómo se llama la música esta que está de estreno? Virgen querida. Ah, muy bien. Mandado de tu fiel amante. Sí. Y hablando de fiel amante, sabemos que tu dinero y tu tiempo valen, mi querido Oscar. Por eso llegó Tigo Money con más servicios para vos. Con Tigo Money podés recibir tus giros internacionales de Western Union en tu Tigo en forma inmediata y segura, desde cualquier lugar del mundo. O sea que el dinero que la gente te manda de España, de Argentina, como dijo acá nuestro amigo, podés recibir ahora directamente. Marcá asterisco 555 numeral, opción 4 y listo. Muy bien. Está todo, Tigo Money, más servicios para vos y para toda la gente entre amigos. Bueno, Red Guaraní, el canal de la familia, y a todos los feliz hablantes, volvemos en un momento. ¡Oh! Continúa nuestra pella, señores, pero prosiguiendo con esto, yo les cuento que Rakiura Country se imagina vivir en un barrio cerrado con calle, doble avenida, con pavimento de hormigón armado. Paseos, se imagina vivir en un barrio cerrado con calle, doble avenida, con Pavimento, doble avenida con así quedó el asunto ahora. Sí. Doble avenida con pavimientos centrales. Sí. Con hermosos y frondosos árboles, tendido de fibra óptica subterránea, instalación eléctrica, igualmente subterránea, seguridad tecnológica de punta con pórtico de acceso. Ahí se ya abrimos, ¿vio? Sí, señor. 26 cámaras de seguridad. Habilitado con barreras electrónicas activadas por código de barra, 26 cámaras de seguridad. Ay, alambre con sensores de movimiento y muro perimetral de 2.5 metros. Informe AP 645-021 y ya está. Rakiura Country, el mejor barrio. Un saludo grande al señor Costa. Un abrazo grande. A don Robertito. Un abrazo para vos. Marcos, ¿qué tenés en la mano? ¿Y a quién le tenés al lado? Si yo fuera presidente, dice don Carlitos Vera. Yo no estoy de acuerdo cuando dice 26 cámaras tiene ahí Rakiura, ¿verdad? Sí. Y es notable ese que está en el centro. 26 cámaras tiene, ¿verdad? Con mucha seguridad. Sí. Sin embargo, en el centro tenés, en el Parlamento, 2 cámaras y no te da ninguna seguridad.
Lo nomás. Eso va a ser si usted fuera presidente. Si yo fuera presidente, voy a cambiar de cámara. Carlito, te adelanto que vos sabés que entre amigos un programa muy, O sea que me muy encanta serio. cuando decía adelanto. No Muy- hicimos ningún contrato. Hicimos Lo que adelanto es mi un programa muy serio esto, Carlito. De verdad hay que tomar en serio. ¿Qué hace usted si fuera presidente? Cuéntenos. Bueno, en primer término te voy a decir, compañero, Tenés que ver cuánto va a ganar. el asado que sobró de ayer de mi cumpleaños voy a llevar en el latino. Vamos a llevar pechuga, chichulín, tripa gorda, asadito. Vamos a repartir entre la gente. Bueno, se fueron todos mis amigos. ¿Te puedes imaginar lo que va a hacer Carlet? Me imagino. Bueno, y ahora pues está el problema con... ¿Viste la corte, el problema de la corte? El problema de la corte vino con el problema de la ANDE. Hubo corte. O sea, tenés corte, la corte, y tenés chicho, corte. Mira, corte. Córteme, Metedio. Corte, me metes, estamos todos locos. Vos sabés todo lo que va a hacer el miércoles 28, el jueves 29 y el viernes 30. Puro Rosana Valle va a hacer su propuesta, una mujer muy abierta. Ah, ¿sí? Ella se va a abrir al público. Pero qué maravilla. Pero va a cuidar su urna, ¿verdad? Porque no cualquiera puede venir a votar y colocar ahí su voto porque sí nomás. ¿Va a ser tu senadora? Senadora, ella es una mujer que va a presentar todos sus proyectos para diputación, no como diputada. Bueno, entonces, y va a procurar todo el tiempo que ella dure su periodo de estar repartiendo seguridad entre la gente. ¿Entendés? Pues ella va a llegar a una posición donde va a mostrarle a la gente su posición de candidata a presidente. ¿Qué te parece? Pero una maravilla, Carlito. Esto es... Después Paletita también, dentro del proyecto. ¿Quién? Paletita, ¿verdad? Es un muchacho que va a poner la cara por todo. Paletita. ¿Te imaginas la cara que tiene? Dice cuando él nació, su mamá en vez de darle su pecho le daba la espalda. De ahí, bien. El 28, el 29 y el 30 de noviembre, Carlitos, ¿en dónde? En el Teatro Latino, Teniente Marín entre Iturbe y Lleiro. Ahí él va a presentar... Vas a lanzar tu candidatura ahí. Candidatura el mío, proyectos de Gustavo Cabañas, de Rosana Barrio y Paletita que va a presentar su proyecto de 7 cajas. Sí. Caja. Muy lindo. Entonces, en el ¿Y Teatro a qué hora Latino. comienza? El Carlito. muchacho, el guitarrista, es el que va a acompañarle a los cantantes, a todos Luis Par. 21 horas, A los todos tres los días. candidatos. Todos los cantantes. ¿Cuántos Miércoles- años, Carlito, de carrera? Señor. ¿Cuántos años de carrera? No, de trayectoria, carrera, vos sabés por el problema de la No, pierna no, que y de no- carrera te digo. Ah. De carrera lo que yo te pregunto. Hasta vos que corrimos juntos. ¿Cuántos años juntos, hermano? Acá junto con Rafael también. Sí, y estamos en esto, la asistencia de Lorena Artí, que es la asistente, la que está todos los días en la Lorenita, sí. calle con la gente, la televisión, la radio, todas estas cosas. Y estamos bien. Carlito, te sugiero Sí. para un mejor perfil, vos que tenés un andar elegante. En tu campaña de proselitismo. La faja reductora Pangao. Ah, Para esta parte, reduce el tejido adiposo y te deja una elegancia increíble. 522-610, Dismar, Salud y Cultura. Para Carlito, un Pangao, por favor. veamos un borriripa, veamos Sí. allá. Completo. Vos sabés Tiene que- un ruidor muy bueno. Sí, Qué sí. lindo. Pero este es bueno, yo le voy a pasarle a mi tío, por ejemplo, yo creí que estaba usando eso, pero vale algo. Carlito, que tengas mucha suerte, que te salga bien. Si Dios permite, vamos a estar en uno. Vos estás feliz porque ganó Guaraní, ya sé. No, ¿sabe por qué? Pero Ayer- pescado limpio, no ganas a Guaraní. venga. ¿Sabe Pero por qué yo estaba con feliz? amor. Ayer salí en todos los periódicos. Dice que los cerristas querían que ganen Olimpia. Imagínate la voz, ¿verdad, Rosana? ¿Y qué me vas a hacer? No, yo ¿Verdad? no, Eso yo estoy no- documentando. La mayoría, pero salió en los diarios. Digo nomás, ay, qué felicidad. No, mintieron. Imagínate vos los chicos que votaban Guaraní. Tenemos un Verde. mensaje navideño también, al final de todo esto les digo a usted que mensaje navideño por la Navidad, por la paz y la tranquilidad, ¿verdad? Con palabras de amor que salen del sentimiento del corazón. Son dos personas que van a estar ahí dando su amor y su aprecio a toda la comunidad paraguaya por la Navidad. Es una sorpresa. Recarnate y Aníbal Chu. ¿Quién es? Recarnate y Aníbal Chu.
Para Mirta. A Mirta. ¿Algún tema en especial también como para hacer el reentre o el debut de esta música? Sí, la verdad que... ¿Qué música puede ser? Así como fue Virgen Querida. Un tema muy romántico. Es un guapango. Ahí Se llama Luz de Luna. ¡Ah! Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para cantar divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garras que te ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada que se habla en mi lunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Si ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi selva querida, que está triste y está fría, que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi pluma. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garras que me ahogaré en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada que se abre en mi lunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Vos sabés que me encanta esa música a mí porque mi señora se llama Luz y ella es mi luna también. O te deja en la luna. Sí, O te deja claro. en la luna. ¿Cómo inspira esta música, verdad? Desde el 2002 Tapé Electricidad importa, exporta, representa y distribuye productos de la más alta calidad y tecnología para las líneas comerciales públicas, industriales y residenciales. La preocupación con el bienestar del cliente es continua, por el cual pone a su disposición productos elaborados siguiendo modernos conceptos de calidad. Me tengo ahí. Todo esto hace de Tapé Electricidad una empresa sólida y líder en el mercado, buscando constantemente la superación en todas las etapas, desde la selección hasta la instalación final de sus productos. Para más información, comunicarse con el teléfono 061-572-932. También puede ingresar en la página web www.tapé.com. Esto es, señores, Tapé Electricidad. Es para ustedes. Ores, copaite. Carlitos, algo, por favor.
Bueno, yo para que tenga fuerza el espectáculo del miércoles 28, jueves 29, viernes 30, tengo que hacerlo en tono... Onomatopéyico. No, sí, más o menos, sí, en tono rioplatense para que tenga fuerza, porque vamos a hacer a nivel paraguayo también, bueno, a la mitad. 40.000 manínimos la entrada, a partir de 40.000 tenés, después tener preferencia para no, de quiera. Vaya quieta. Sí. La noche del firmamento, baja del universo las estrellas y se posa ahí en el tablado. Hermano, qué loco que sos. Andá, boludo. El miércoles 28, jueves 29 y viernes 30. No te la perdás. Rosana es un minón infernal. Gustavo Cabaño no sabe lo que es. Carlito es un rengo maravilloso. No sabe lo que es. Y Parra, ¿sabes qué? Metiste la pata si no te fuiste. Si no, ¿sabes qué? Andá a la me que te parió, hijo de... Te regalo 2 entradas para bien, Carlito. Gracias. Para la Nos vemos. audiencia. Para la gente que está viviendo. Gracias. A ustedes. Gracias, Carlos. Gracias. Éxito, Carlito. Señor director, volvemos en un momento. Muy bien, señor Marco. Vaigo pedan bigu y tal, ya bebé. Como me gustan de Solutecno S.A. Soluciones gastronómicas para acontecimientos sociales y se va a acompañar. Reuniones de trabajo, cursos de capacitación, almuerzo empresariales. A Pepe me gustaba. Coffee break. Va, bebé. A cafecito, mi café y de paso. Un lindo tiempo para nobiliar inclusive. Buffet, organización integral de eventos en general. Organizamos sus almuerzos, cenas de fin de año, colación. Oye. ¿Cuál es la dirección, Marcos? Teléfonos El teléfono. 021-385-75. Muy bien. Dime el tema, Pepe. Coffee break. Qué maravilla. Entonces, el martes, ¿cómo se llama? Coffee. Solutecno. Solutecno. Bueno, entonces el martes, que es el cumpleaños de mi querida sobrina Pasita Orrego. Ah, pasito. Sí, Pasita, ¿sabes que vamos a ir a... ¿Cómo era que se llamaba? A Solutecno. A Solutecno vamos a ir a comprar todos los bocaditos para tu cumpleaños, mamita. Ya está, ya. Yo te voy a regalar con tu tía Luz. Te toma la palabra tu Sí, sobrina. ya está. Esto que está acá lo vamos a llevar. Fácil, va a salir más barato. Esto para los invitados de hoy. Ah, ¿esto viene para acá? Sí, señor. 2. No, De completo. Solutecno. No vaya a ser tan generoso y gochea Iguri. En relación a los bocaditos. Sí, señor. Vamos a escuchar. Yo voy a hacer primero la mención. Oh, Ofertas imperdibles Oh. en Sara Regalos. caña de Sara. Un LED Mida de 42 pulgadas, una cafetera para café expreso, más un DVD Midas Ross, en tan solo 14 cuotas de 311.000 guaracas. Llama al 615-240 o acércate a Sara Regalos en Mariscal López, esquina Bulnes. De ahí te ves, vos también, Reyes, de los Santos Reyes. O sea que esquina, Mariscal López, esquina Bulnes, llévate este fabuloso combo. ¿Combo qué es? Así todo junto, ¿verdad? Todo el paquete. Solo Sara Regalos piensa en ofertas para la familia. Si usted compra este combo en Sara Regalos y menciona este programa, tendrá un obsequio especial. Sara Regalos. Vea. Ese para el café, ¿verdad? Tostadora. Y ese se va a DVD. Cafetera, DVD. Y todo ese combo tiene un precio especial. Sara. Sara. Rafael. Bueno, Rafael dice que tiene un tema que hizo cuando se fue a España. Pero a veces necesitamos 2 programas. Pasa que las canciones, las inspiraciones que uno plasma en la partitura musical tiene que ser de acuerdo a lo que el sentimiento dice, ¿verdad? A veces se hace un poquito larga la letra, hay veces que se hace un poquito más corta, pero lo importante es expresar lo que uno siente. No soy poeta, pero trato de decir. No crea. Si vos hiciste, pues sos poeta. Bueno, hay Y cosas si vos hiciste una música, por más que no leas, sos un músico. Así Gracias. nomás. Gracias, ya me Así siento mejor. mejor. Se va a defender mandación danguera.
una ley Bueno, tantas cosas. Cancio, te digo que nosotros con Oscar siempre, desde chico cantamos. Bueno, yo soy más chico que él. A pesar que en altura soy un poquito más alto, pero menor en edad. ¿Será que? Y ¿Saben ustedes, señores, que Oscar y Rafael son hermanos? Quiero que sepan que Rafael y yo no sé cómo Rosa de Franco pudo aguantarle a estos 4 tipos como hermanos. Tantas cosas pasamos. ¿Qué Gracias. historia, gracias. Cancio, bueno, nunca tuve la ocasión de agradecer públicamente, pero agradezco a Oscar, a Manuel Velázquez y a los componentes de la Fórmula Nueva. Me dieron una mano para que yo empezara, porque al principio, ¿vos te acordás? Era bravo. Que yo más me dedicaba a la guitarra, Sí. trataba de ejecutar más o menos como vos, pero nunca alcancé ese nivel. Me subía sobre la escalera y eso iba a tocar cuando ejecutimos. Ahí. Y bueno, gracias a Dios después pude incursionar en este estilo, que desde 1986 estoy actuando así en forma solitaria. Con tu orquesta. Con mi orquesta, que me dio muchas satisfacciones y también anécdotas tan lindas, como el caso de cuando vine recién de Estados Unidos en el 86, cuando empecé a actuar solo. Fui a actuar en el interior, y generalmente cuando vos te vas a actuar, la gente te prepara la cena para los músicos, ¿verdad? A mamá del equipo le hace ayudante de coras, y se la coña cara. Y Rafael, ay, vamos a ver la cena de integrantes peruanas. Ah, bueno, señora. O sea que 8 platos de comida preparó la señora. Es la gente, son como 20 ayudantes, la más equipo. Eso es, señora. Una de las ayudantes a Guarajá, Paité también otro, se se acuerdan de que tú ya la equipo, Maite. Entonces, Paité las 6 platos a Paité. Sí. Vamos a escuchar música. Villarrica, esa ciudad. ¿Qué te parece? Para acordarnos un poquito de la. A preparar ayer. Villarrica, esa ciudad. Sí, ya. Pero brevemente. Sí, señor. Bueno. Se vaya por ahí Paite Vareyayay, sea joven se con el andau Mombre ayer sareco esa tante baisa Revindi pape amor Ya iba a ya Con reservo Ande varios por ahí Hoy me nega Coabú Villarrica esa ciudad Estamos a solo Debe hacer algo Hoy será así Sea joven Hoy me neuve se Ser mi ay tu Ambuete mahori Nai mando ay se Hoy me baraka tu mi sera pecueta Mitáramo guaré Por
no yo pa hace como morir se mangata y aguya hamille Villa Rica lo Gracias. Bueno, muy bien. Continuamos, señores. Reto con Ariel, canal de la familia. ¿Viste lo que es esta guitarra? Marcos. Music Hall, esta guitarra que tiene mi compadre, Music Hall, está ofreciendo, es la guitarra Yamaha 640 de Irán Yoyajina. Para los amantes de la música folclórica paraguaya o cualquier tipo de música. La guitarra C40 tiene la tapa de abeto. ¿Abeto es compadre? Sí, abeto. Que ofrece un sonido claro, armónico y definido. Posee un excelente acabado y un mango muy confortable, ideal para guitarristas que desean utilizar todo el diapasón, que es el caso suyo, ¿verdad? Sí, señor. Y por precios espectaculares. Music Hall tiene también la representación exclusiva de Yamaha, Fender y Marshall. Marshall las guitarras. Y todo va a encontrar también en Concepción, en Farmacia Suiza. El amigo Virginio. Casa Matriz, Teniente Fariña, 962, casi Estados Unidos. Teléfonos 441-609 al 10. Mamina la gama de guitarra maravillosa de Music Hall. Ahí está sonando una guitarra también de Music Hall. Eso es de un Manuel. Marshall. Sí, señor. Esa es la guitarra Marshall. Canción. Que usa Sí. la fórmula nueva. Con Marshall, esa va o Marshall, güey. Sí, o Marshall. La Marshall o Sí, Marshall. señor. Qué maravilla. Music Hall. Tu casa Señores, de música. con esta hermosa guitarra y el fondo musical de Manuel con una guitarra Marshall, nos vamos y volvemos en un momento. Con los tímidos aplausos de los presentes continuamos nuestra peña entre amigos. Marcos. Con mucho gusto. Cuando llevo a la cabeza mi canasta Chipay, pero no se trata de la cabeza, sino Chipacalí SRL, apoya la cultura paraguaya y entre amigos. Siendo la especialidad de Chipacalí, chipa de almidón de mandioca, también chipazoó, chipapirú, sopa paraguaya y todo tipo de panificados salados y dulces. Muy bien. En pleno corazón del Mercado 4. Una maravilla. Chipacalí apoya entre amigos y va a seguir apoyando porque le gusta la peña cómo está enfocado entre amigos. Gracias, Chipacalí. Gracias, Chipacalí. ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! ¡Qué calidad, Chipacalí! ¡Qué calidad! Che, pero realmente, ¿eh? Y está Rigoberto Arevalo también por acá. Bueno, él no está. Está en representación aquí los muchachos. No. Es Timberú, Pepe Bedeina. Vos apuño. Con todo, Rigoberto Ya están ahí Rigoberto y familia. Qué bien. Vamos, ¿escuchamos música o hablamos con la gente? Gran Gala de la Justicia. Gran Gala de la Justicia. Qué maravilla. Doctora Lilian Lorachi, Oscar Lescano, Cristian Gauto. Bienvenido. Vamos a hablar, me gusta, el nombre me gusta, Gran Gala de la Justicia. Sí, Gran Gala de la Justicia, gracias por la invitación. Bueno, les cuento rapidito, todo esto se remontó a los años, al 2010, Oscar Pérez, con la producción del señor Oscar Pérez y los arreglos de Carlos Felipe López, donde bajo la iniciativa de Víctor Manuel Núñez y la señora Alicia Pucheta de Correa, ministros de la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo de los otros ministros, grabamos nuestro primer material discográfico con el primer coro de la Corte Suprema de Justicia. Ahí los chicos tienen, creo que el CD que van a dar obsequio. Y bueno, sí, así mismo. Pero en este año, en el 2012, como término, como broche de oro del mandato de Víctor Manuel Núñez, vamos a hacer esto que lo denominamos la Gran Gala de la Justicia, que se va a realizar el martes 27,
a las 20 horas en el Ignacio Apane. Doctora, el doctor Víctor Núñez se retira. No, ¿Se jubila? No se retira, pero este año él está como presidente. Ya. Y bueno, y a más del coro, eso te quiero comentar, se creó también el coro de niños del Poder Judicial. Ah, qué lindo, Sí, qué así bueno. mismo, que los componen nuestros queridos lustrabotas. Los queridos lustrabotas que están trabajando ahí, pero también, no así como se cree que nosotros le hacemos trabajar a ellos, no. Nosotros le hacemos un apoyo académico, le hacemos entrar en el colegio, le hacemos un apoyo espiritual. Están estudiando también coro, están estudiando guitarra. O sea que le apoyamos en todas las índoles para que se preparen para que el día de mañana sean personas honorables para nuestra sociedad. Así también se creó bajo la dirección de Silvio Rodríguez la Orquesta de Cámara Sí, del gran maestro Poder. Silvio, un abrazo grande para vos, Silvio. Así Fenomenal. mismo. También ya tenemos el elenco de teatro. Estoy viendo acá ballet de cámara, grupo coral, orquesta de cámara, coro de niños y también teatro. También teatro bajo mi dirección. ¡Epa! Buena, doctora. Así mismo. Una pregunta, doctora. Sí. Oscar Lescano, ¿qué hace en el equipo? Y está en el coro de niños. El coro de niños, él Sí. ya es un niño grande. No, él es uno de nuestros principales instrumentistas que nos está haciendo, a pesar de la edad, ¿verdad?, que tiene, él nos está ayudando. Nuestro director de coro es... Andina. De los dos coros es el profesor Armando Arenas, que acá veo varias gente que ya tocó con él. Sí. Y bueno, él está guiando el coro. También tenemos nuestro ballet, es de primer nivel, ballet de cámara, bajo la dirección de Edith González, que también en el mundo del teatro le han de conocer. Y nuestro jefe de piso de todo eso es el señor Roland Rasmussen, que es sello mayor en el área de arte. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuándo va a ser esto, doctora? El martes 27 de noviembre. 20 Teatro horas. Municipal. Teatro Municipal, Espectacular. entrada libre y gratuita. Y los informes ya están todos ahí, como están viendo, ahí en la pantalla. Así mismo. Muchísimas gracias. Quiero que se queden acá un ratingo. Acá Ok. hay tenemos dos CD que vamos a sortear con la gente que nos están llamando. Tenemos también 2 entradas de Carlitos Veras. Con la audiencia, ¿sí? Sí, señor. Ahora pende verle toiteigo vengo a ver. Pepe y orquesta de cámara, grupo coral, coro de niños, de ballet, mi entero de Beimba. Completo. Sí. Teatro también. Híjole. Y ahora van a estar yo. ¿Y usted, señor? Bueno, yo voy a aprovechar ya que están invitando a la gente, Sí. invito de aquí, de este lugar de Asunción, el 27 también, el 27 pero al mediodía, se realiza el festejo aniversario número 31 de Edelira. Allí vamos a estar en esa localidad de mire. Itapú. Qué Así lindo. que te mandan muchos saludos, Sí. el intendente, la gente va, Un abrazo va a estar grande a por primera ellos. vez allí en ese lugar, la Alegre Fórmula Nueva. El Qué bueno. 27 de noviembre, aniversario de Delira. Un abrazo para esta gente y quiero aprovechar para saludar a mucha gente que están viendo la tele y te están enviando saludos, Juan Cancio. Muchas gracias. Que ojalá que todos los domingos se tenga un programa así. Muchas gracias por la presencia de todos los artistas. Un saludo para doña Julia Viuda de Ramírez, que está viendo con su hijo Wilson y con toda la familia Fernando del Amor. Están almorzando y escuchando, dice. Pedro Román con su familia también es viendo el programa. Qué lindo. Y vamos a interpretar una canción, pero no es en calidad de estreno, sino que es del primer disco que hemos grabado, año 1973, cuando Manuelito Velázquez tenía pantalón corto todavía. Sí. Aquí el disco vamos a interpretar para todos ustedes, entonces, de don Eladio Martínez, saludando a don Pedro Román y familia. Cetrigueña. Cetrigueña, mire que tu cabeza el bote a pete pene año peteí. Los hay tu por había guajeno y tu pese en maracapu pero mombo en semí. Erimo y se ne ayuye así yande pues se va que se envive. La su primo ay dale por el y dale ya poba que se deje. Verte y catu de endereza y partiste en palabra erebacue. Hace ve siempre me presenta el humo y de la niñe.
Chere sarai le chotayere hapevara yuromo mangupa Leikwa hanguana ro haikuka aroya he ola neñengüe. Arriba Paraguay. Mitad Lescano. Me mandó a pa' mi vida de un día sábado caro. Quiero que jame ya cayoaro cuando yo iba a ser el nivel. Aunque domingo pues jarebe pueblo la perella yo topa. Ay moa era gamba ebe toreta y te quiero saludar. De tindeminte hace la sal aunque Vicente malo seguir. Verá pues cuero que yo amo japorando va para lo sentir. Tere salva ya o seré ere o se va ebeja. Ya hopete voy buena fe ya puta mía niemo que ta. Ya hopetivo coraje hace años a hacer tumba. Eres Paco se vete sus pirañanes por ahí juco a peopa. En vez de aisa se quebranta ya te la llevo. Sin la vejina y gore yo como la areja y cube barase hui. Aupe hui vente con te salpe a los sentirane por el. La agua se te va como los pepe en el mora y tú se te y arico a pama la roja y goja entero y te la se te a te voy a enseñar a la trigueñita mi jardín de posee. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos a la doctora Lilian Lurachi, a Oscar Lescano, a Cristian Gauto por venir y por contarnos cosas que tampoco yo sabía. Realmente fantástico. Que tengan éxito. Los felicito a todos los funcionarios que están apoyando este movimiento cultural que es muy difícil de llevar, realmente. Una cosa, Oscar Pérez, hay 4 ya con Leóptero. Rigoberto. Volvemos enseguida. Continúa nuestra peña, señores. Red Guaraní, el canal de la familia. La peña entre amigos. ¿Qué cosa? Continúo. Chipacalí. SRL. Avenida Gaspar Rodríguez de Francia, número 1674. En el corazón del mercado 4. Producto de la mejor cantidad. De la mejor calidad y cantidad también. Siendo nuestra especialidad la elaboración de chipa de almidón de mandioca. Tenemos además chipa soó, chipa pirú y sopa paraguaya. Y todo tipo de panificados salados y dulces. Chipacalí, ¡qué calidad! Señores, Rodrigo, ¿cómo se llama, Mirta, cómo se llama este chirimbolito que se pone por el pelo a gogo? Entonces es tuyo, Nito, este. A Nito se le perdió. Toma, Nito. Sí, ahí está. El agogó de Nito, Marco Brizuela. Sí. La Orquesta Sinfónica Nacional, la Fundación Arlequín Teatro y el Banco Central del Paraguay presentan la zarzuela española La Verbena de la Paloma. Recibimos a la directora musical Catherine Casper, directora musical, Ignacio Zubizarreta, director de escenario, y Carlos Vitone, actor y cantante. Don Carlos, ¿nos habla un poquito del evento que tienen? Ignacio. Perdón, Ignacio. Carlos es nuestro cantante. Ignacio. Bueno, y vamos a presentar La Verbena de la Paloma, una zarzuela española de un acto
que transcurre en una fiesta muy tradicional española, que es la fiesta de la verbena, Sí, señor. que se hace en verano. Y bueno, es una hermosa zarzuela bastante breve y van a haber cantantes, gente bailando y gente de coro también. Así que es una hermosa experiencia. Y que creo que es la primera vez que se va a hacer en el Paraguay con cantantes paraguayos. En el auditorio del Banco Central. Del Banco Central, exactamente. ¿La fecha? El primero y el segundo 2 de diciembre. 2 de diciembre, sí. 2 y 3 es. 1 y 2 2 de diciembre, exactamente. 1 y 2 de diciembre. 19 y 20 horas. Exactamente. Entrada 55.000 guaraníes en la red UTS. Informes al 441-333. Entonces, la zarzuela española La Verbena de la Paloma. ¿Está correcto? Correcto, sí. Bueno, le invitamos a continuar con nosotros la Peña Entre Amigos. Muchas gracias. El aviso está hecho y la invitación también. Gracias. Juan Cancio. ¡Mirta Noemí! ¡Chora! ¿Qué va a cantar Mirta? Voy a cantar esta vez una canción, un regido doble, utilizando todos los ritmos paraguayos también, porque estos ritmos también representan a nuestro país. El regido doble es nuestro también, guarda. Claro. Señor. Y este autor nos dedicó muchísimos temas, al Paraguay dedicó muchísimo, Ramón Ayala, nuestro querido Ramón. Sí, Ramoncito, un abrazo grande. Siempre nos ve de donde esté. Nuestro Ramón querido Ayala. Ramón, sí. Y bueno, el clásico El Cosechero, para todos los amigos del Chaco, bueno, y la gente que cultiva el algodón, que es sinónimo de abundancia y que trae realmente el dinerito a la casa, ¿verdad? Bueno, El Cosechero para ustedes. Corrientes tengo yo, Barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón, gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo veré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Quebrachera y montarás, prenderá en mi sangre con un ronco zapucay, y será en el
tu sombrero bajo el sol faro de luz. Todo que se va, que se va, que se va, tanta blanda empujada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños de amor quiero yo. Todo que se va, que se va, que se va, tanta blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo. Marcos. Muy bien, don Carlos. Carlos. Percusionista. Gracias, Mirta. Don ¿Cómo se llama Carlos el Vitone, grupo por Los favor, Todos? reiteramos la invitación en el micrófono, ¿puedo? Sí, por supuesto, no quisiera dejar de mencionar brevemente que esta experiencia de realizar la zarzuela española junto a la Orquesta Sinfónica Nacional es un puntapié inicial para poder realizar futuros proyectos también el año que viene, así que ya se van a estar enterando de todo lo que tenemos preparado. Invitarles nuevamente el sábado 1 de diciembre a las 20 horas y el domingo 2 a las 19 horas. Y las entradas están en venta en la red UTS a 55.000 guaraníes, les esperamos. Realmente es una experiencia muy emocionante, muy grata y con excelentes cantantes que le van a estar deleitando esas fechas. Gracias, la invitación está hecha entonces. Señor director, un corte solicitamos, por favor. Muy bien, muy bien. Sabemos que tu tiempo y dinero valen, por eso llegó Tigo Money con más servicio para vos. Con Tigo Money podés recibir tus giros internacionales de Western Union en tu Tigo en forma inmediata y segura. Desde cualquier lugar del mundo, o sea, el dinero que siempre te manda tu gente de España, Argentina o cualquier parte del país, ahora podés bajar directamente a tu Tigo, marca solamente en asterisco 55, numeral, opción 4 y ya está, ya ella. Y además Tigo Money te regala saldo del monto recibido. Tigo Money, más servicio para vos. Y los mejores perfumes, mi querido Oscar Pérez, usted que elegante, Perfumería Mayo. Perfumería Mayo tiene los mejores precios, 26 años de maravilla, precios. Delivery 447-026. Y compadre, una fanática nuestra, desde que comenzó Entre Amigos, Guillermina Jiménez, viuda de Jiménez, viuda de Jiménez, del barrio San Pablo, está mirando el programa y está muy emocionada por ser amiga desde el principio de Entre Amigos. Sí, como siempre, felicidades. Guillermina. Bueno, Juan Cancio, vamos a hacer una fusión en el final. Esperana un ratito, ya estamos con el final. Bueno. ¿Qué es lo que quiere? Me apuro porque llegué tarde. Señores, él llegó tarde. Nuestro programa Entre Amigos nuevamente un domingo más. Le agradezco a Dios, le agradezco a todos mis colegas, a toda la gente que están trabajando con nosotros, todos nuestros compañeros de trabajo, que lastimosamente también tengo que decir al aire, todo lo que viene acá de Cuero Joñonga, Tupaité, jamás llevamos nada nosotros. Entonces me estoy quejando. Queremos despedirnos, Marcos. Por hoy. Y quiero pedirle, por favor, a los hermanos Pérez. A ver. Bueno, yo voy a contarle una pequeña Si anécdota. pueden hacer una dupla con todos los miracielos que están acá. Bueno, una serenata que hemos llevado siempre a nuestra madre, a doña Rogelia. Queremos cantar de aquel primer disco también, con Rafael lo cantábamos siempre. Y a una señora le hemos llevado, la señora que mejor nos pagó la serenata en una oportunidad, señora Tinola Borbón. Aquí está. Vamos a Ay, coñegote, para cantarte en tu día esta agreste melodía, la pesa petajore, de verse pollope, en tu fecha aventurosa, este manojo de rosas, de saipona bailote, despierta mi madre hermosa, de arayaro jore, de querate llevote,
en alas de azul quimera, y cual una primavera, a cointe tan de poder, aumento para tainde, iluminen tus senderos, y cada sol mañanero, de apetón voy a sonrisa y glorias sinceros, ay potarejo Pepe. Arriba los letraditos del Paraguay. Yo soy mi pegapora, te traigo mi serenata, junto a la luna de plata, y endereza pejador. Yo hei pereba cuñá, como tú no hay en el mundo, un amor pro y profundo, derecho se me guará. Por eso un día fecundo, de ver pura feira, de saca monderé, mi señor se asoma, y ya despira en sus aromas, de corapo y bigote, porque última bien sabe, y los pájaros cantores entonan himnos de amores, de aragüeros por él, y yo te traigo estas flores de Potenguaraces. Entre Amigos fue una presentación de Tigo.